Es la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades básicas. Y surgió con el hombre mismo. En un principio, los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefensos ante las adversidades de la naturaleza. Y su principal alimento eran vegetales silvestres como frutos y raíces, entre otros. Los hombres al principio eran nómadas y se dedicaban a la caza, pesca y recolección que dependían directamente de la naturaleza. Y también seguían el curso de los ríos debido a que necesitaban agua, por lo que la producción también la realizaban en conjunto, es decir, la distribución comunitaria de los bienes, lo cual se volvió la ley económica de la comunidad primitiva, y esa es una de las características fundamentales de este medio de producción. Y hablando de características, las principales características de este medio de producción son: los bienes que se producen se consumen casi inmediatamente, debido a que, como comentábamos en un principio, los hombres nómadas consumían principalmente vegetales, los cuales solo eran para satisfacer su hambre. No se producen excedentes económicos, no hay explotación ni clases sociales. La división del trabajo se da en forma natural o social. Al no haber clases sociales, no hay seres humanos que se impongan sobre los otros, lo cual da que el trabajo que cada uno de ellos realiza lo dicta la naturaleza misma. Volviendo a la caza, pesca y recolección, a eso se le conoce la primera división del trabajo, pero poco a poco esta misma fue cambiando y trajo la segunda división del trabajo, la cual fue la ganadería y la agricultura. Ellos fueron reformando la caza, la pesca y la recolección en trabajos un poco más especializados y sutiles, y con el mismo fin, satisfacer sus necesidades básicas. En estos empezaron a alzarse las hordas y los clanes, se empezaron a ver más contundentemente. Y después de esto se dio la tercera división del trabajo, que trajo la especialización, el trueque, intercambio de excedente. El trueque, cabe recalcar, es un antecedente del comercio. Y ahí empezaron las tribus que someten a otras tribus. El hombre deja de ser primitivo justo cuando empieza esta etapa, porque aparece la propiedad privada. Y esto es el gran paso para que la comunidad primitiva deje de ser primitiva, como el mismo nombre lo dice, y pase a otra nueva forma de modos de producción. Modo asiático de producción. Este modo de producción se denomina régimen despótico tributario, desarrollado en África y Asia, en las regiones de Egipto, Persia e Indostán, debido a que existe un soberano, que es el representante de toda la comunidad y recibe el nombre de déspota, el cual personifica a todos los miembros de la comunidad y se encarga de cobrar los tributos de las comunidades sometidas que deben pagar. En las comunidades que vivieron bajo el modo asiático de producción, se da la propiedad común de la tierra y de otros instrumentos de producción. Sin embargo, el modo de producción asiático no se confunde con la comunidad primitiva, puesto que su funcionamiento implica y desarrolla la explotación del hombre por el hombre, la formación de una clase dominante, y aparece más bien como una forma de evolución de la disolución de las comunidades primitivas, ligadas a nuevas formas de producción como la agricultura sedentaria, la intensificación de la ganadería, el uso de materiales, etc. A diferencia de la comunidad primitiva, existen algunas características que lo diferencian, como que existe la explotación del hombre por el hombre, surge una clase dominante, y está ligado a formas de producción más desarrolladas como la agricultura o la ganadería. Una comunidad explota colectivamente a otra. La transición que existe en este modo de producción asiático es que una comunidad explota colectivamente a otra. Marx llamó esclavitud a esta forma de explotación que se diferencia del esclavismo, en que en la esclavitud general no hay dependencia personal, existiendo la libertad personal del individuo. Asimismo, la explotación de una nueva comunidad por otra es debido a la guerra. La comunidad vencedora explota a la comunidad vencida por medio del pago de tributos o bien esclavizando a sus miembros que trabajen las tierras de los vencedores. Pero el esclavo o siervo no trabaja las tierras de alguien en especial, trabaja las tierras de la comunidad,
ya que éstas se explotan en forma colectiva, dando paso al siguiente modo de producción, que es el esclavismo. Esclavismo. Muchas culturas se desarrollaron bajo este régimen, como la egipcia, la babilónica y por supuesto la fenicia. Aunque sin lugar a dudas las más importantes fueron la griega y la romana debido a todos sus aportes culturales a la humanidad. El esclavismo apareció y se desarrolló la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad se dio sobre el producto total y sobre el propio productor, el esclavo. Aparecieron dos clases sociales fundamentales: los esclavistas, que eran los dueños de los medios de producción, y por supuesto los esclavos, que no eran propietarios de los medios de producción. Y una pregunta aquí es: ¿a qué se debió la aparición de estas dos clases sociales? Se debió a la producción y desarrollo del excedente económico del cual se apropiaba una clase social, convirtiéndose en poseedora de los medios de producción. Esta apropiación de los medios de producción permitía la explotación del hombre por el hombre y el aumento de la producción y la productividad. La base de producción era el esclavo, que realizaba las actividades productivas. La existencia de esclavos que se dedicaban a las labores productivas propiamente dichas permitía la existencia de ciertas clases que cultivaban la filosofía, la astronomía, las matemáticas y otras ciencias, por lo que el florecimiento cultural de esta época fue muy vasto. Las fuerzas productivas se desarrollaron ampliamente durante el modo de producción esclavista. Como prueba de ello se tiene el desarrollo de la agricultura en Egipto. La construcción tuvo un gran desarrollo. Prueba de ello fueron las pirámides y tumbas egipcias. Se desarrolló la ganadería, con lo que cobró auge el curtido de pieles para vestir como ornamento y auxiliar en la construcción. En esta etapa se dio el periodo de transición del esclavismo al feudalismo. Feudalismo. La desintegración del esclavismo tuvo básicamente dos causas principales: la descomposición interna del régimen esclavista por sus contradicciones y la invasión del Imperio Romano por los pueblos bárbaros del norte de Europa. Estos elementos trajeron como consecuencia la implantación del modo de producción feudal. El feudalismo fue el régimen característico de la Edad Media europea. Su importancia radicó en que constituyó la forma de la que nacería el sistema predominante hoy en la mayor parte del mundo, el capitalista. Los jefes militares de los pueblos conquistadores fueron repartiendo la tierra a sus súbditos leales e incondicionales, que de esta forma llegaron a dominar enormes extensiones de tierra. Así surgieron dos instituciones fundamentales del desarrollo feudal: el feudo y la servidumbre. El feudo era una superficie más o menos grande de tierra perteneciente hereditariamente a un señor, el señor feudal, a cambio de servicios militares prestados al rey o a jefes militares de alta jerarquía. Ese señor feudal ejercía gran poder económico y político sobre sus tierras y entregaba tierras a los siervos para que las cultivaran a cambio de una renta o tributo. La servidumbre fue la forma en la que asumieron las relaciones sociales de producción durante el feudalismo. Esta se basaba en la experiencia de dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los señores feudales, dueños de los principales medios de producción, la tierra, el molino, etc., y los siervos, que solo eran dueños de sus instrumentos de labranza y tenían que pagar una renta al señor feudal. La servidumbre era una relación diferente al esclavismo. Si bien el siervo no era un hombre completamente libre, tampoco era un esclavo. Más que pertenecerle al señor feudal, el siervo estaba sujeto a la tierra, y cuando ésta pasaba a ser propiedad de otro señor feudal, los siervos permanecían en sus tierras. El tiempo de trabajo del campesino siervo se divide en dos partes: trabajo necesario y trabajo adicional. Durante el tiempo de trabajo necesario, el campesino producía el producto indispensable para su propia existencia y la de su familia. Durante el tiempo de trabajo adicional producía el plusproducto, del cual se apropiaba el señor feudal en calidad de renta de suelo, renta en trabajo, renta en especie y dinero. La explotación de los siervos feudales bajo el sistema de renta del suelo constituyó el carácter fundamental del feudalismo en la historia de todos los pueblos. Otras características importantes del feudalismo son: era de un sistema natural, cerrado, se producía para satisfacer las necesidades del feudo, no para negociar o comerciar. Era una economía rural, cuya actividad principal era la agricultura, alrededor de la cual florecieron los oficios que muchas veces realizaban los propios campesinos y siervos.
Los orígenes del capitalismo se remontan a la época de la Revolución Industrial, a fines del siglo XIX, y el precursor fue el filósofo escocés Adam Smith, siendo el primero en redactar los principios económicos básicos que definen este sistema económico. Dicho esto, ¿qué es el capitalismo? Pues el capitalismo es un sistema económico y social basado principalmente en la propiedad privada sobre los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Vamos con algunas de las características del capitalismo. En primera y la más importante o la más sobresaliente es la que ya habíamos mencionado. Prevalece la propiedad privada sobre los medios de producción. Otra característica es que existe la libertad de iniciativa, o sea que los individuos y por tanto empresas pueden vender bienes y servicios a las personas que quieran y al precio que sea conveniente para ellos. Otra característica de este sistema económico es que tiene lugar una amplísima división del trabajo, que tiende a especializar no solo a hombres y unidades productoras, sino a regiones y a países. La última característica es que el cambio es una condición indispensable de la existencia tanto de unas como de otras, lo que origina la generalización en el uso de la moneda y del crédito en el mercado. Tomando como base lo antes mencionado, en una sociedad capitalista las personas y las empresas realizan la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. El capitalismo es adoptado actualmente por la mayoría de los países para desarrollar su economía. Y los países más sobresalientes que usan este sistema son Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Japón, Canadá y Estados Unidos, que actualmente son de los países económicamente más poderosos a nivel mundial. Socialismo. El socialismo es el modo de producción desarrollado en el siglo XX como consecuencia del rompimiento de las relaciones sociales capitalistas. En 1917 surge la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual es la primera nación que se desarrolló bajo este nuevo modo de producción. Entre las principales características del modo de producción socialista se encuentran: 1. Existe la propiedad social sobre los medios de producción. Puede ser propiedad estatal, cooperativa o asumir otra forma, pero ya no será privada, aunque siga existiendo la propiedad personal que da derecho al uso y disfrute de los objetos personales. 2. Siguen existiendo diferencias entre las clases sociales, aunque estas ya no serán antagónicas, las clases sociales tienden a desaparecer. 3. Las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua, basadas en la propiedad social de los medios de producción y en el desarrollo de las fuerzas productivas. 4. Desaparece la explotación del hombre por el hombre, aunque se sigue desarrollando el excedente económico que se distribuye a la sociedad en su conjunto o incrementa la inversión social. 5. El socialismo se produce en satisfactores, bienes producidos para satisfacer necesidades humanas, dejan de producirse mercancías. 6. El fin de la producción socialista es la satisfacción de necesidades sociales y no la obtención de ganancias. 7. Existe planificación central de la producción, desapareciendo la anarquía que privaba en el sistema capitalista. La planificación hace posible la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades sociales. 8. En el socialismo no hay crisis económicas, precisamente porque se planifica de acuerdo con lo que se necesita. 9. La propia planificación permite la desaparición del desempleo y la inflación, aunque ésta sí existe, pero en menor proporción que en los países capitalistas. La inflación se da precisamente por las relaciones de intercambio entre países socialistas y capitalistas. 10. El desarrollo de la ciudad y del campo y las diferentes zonas y regiones geoeconómicas tiende a la armonía gracias a la planificación. 11. Desaparece la contradicción capitalista de producción social y apropiación privada, porque aquí existe producción social y apropiación social de lo producido. Se supone que el socialismo representa la transición hacia un modo de producción superior que sería el comunismo, aunque hasta ahora históricamente no han existido cambios que permitan afirmar que algunos países van hacia el comunismo.